un esquema un poquito, explicar un poquito la arquitectura de Angular, acá cómo funciona y cuáles son los componentes principales que están dando vuelta en esta arquitectura. Bien, nosotros tenemos el corazón de Angular son los componentes que se ven acá. Bien, un componente tiene un template, siempre está asociado un componente con un template. Podemos ver eso en el código fuente y cómo se explicita esa relación. Bien, un componente es básicamente una clase de TypeScript que tiene un template, que es como una especie de HTML asociado, algún CSS también, estilos asociados a ese componente, que se aplican solo para ese componente, y algunos metadatos. Esos metadatos pueden incluir el nombre de ese componente, a dónde tengo que ir a buscar algunas propiedades que puede tener ese componente, la forma de manejar su vista, de la forma de actualizar a los otros subcomponentes que tenga, ¿bien? Y ese componente utiliza servicios, ¿bien? Servicios o otros componentes. Esos servicios son también una clase de TypeScript que implementa ciertas funcionalidades no visuales. Bien, en un componente yo voy a poner toda mi funcionalidad visual y en un servicio voy a poner generalmente funcionalidad no visual. Por ejemplo, la comunicación por HTTP con un servidor para obtener cierta información o el procesamiento de esa información si yo no necesito preguntarle nada al usuario en ese momento. Recibo, por ejemplo, una lista donde están uno al lado del otro el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. Nombre de carpeta, nombre de archivo. Recibo una lista así como una especie de tabla y a lo mejor yo tengo que procesar eso y armar un árbol de carpetas y archivos. ¿Me explico? Eso lo puedo hacer en un servicio. Es un comportamiento no visual que lo puedo hacer en un servicio. Angular me provee una forma de proporcionarle esos servicios a mis componentes por un sistema de inyección de dependencias, donde yo voy a decir, mi componente va a decir simplemente, yo necesito uno de estos servicios, una instancia. Y Angular se va a encargar de crear esa instancia, pasársela a ese componente, inclusive de reutilizar esas instancias necesarias de esos servicios. Lo mismo va a hacer con los componentes. Un componente va a usar otro componente de su template y va a decir, bueno, yo uso este otro componente y este otro. Por ejemplo, no sé, una VM de usuarios tiene un componente que es la lista y otro componente que es el formularito que está, por ejemplo, en el costado, ¿no? El formulario del usuario. Entonces, el componente que es toda la página va a decir yo uso una lista y uso un formulario directamente. Y Angular se va a encargar de instanciar esos componentes, ponerlo en el lugar apropiado, proporcionar una instancia nueva si es que hace falta, reutilizar una instancia anterior si también, de acuerdo al módulo y de acuerdo a la forma en la que esté armado el módulo de ese componente. Bien, entonces tengo esas dos cosas, tengo los servicios, después tengo módulos donde yo puedo poner grupos de componentes y servicios relacionados generalmente por funcionalidad, y ahí yo voy a ir agrupando y esa estructura de módulo es la que me va a determinar cómo se inyectan las dependencias dentro de los componentes y dentro de los servicios. Dentro de esos módulos yo puedo tener funciones, puedo tener determinados valores, puedo tener constantes. Y después yo otro elemento que aparece dentro de Angular, que lo vamos a ver más adelante, un concepto un poquito más avanzado, el concepto de directivas. ¿Una directiva qué es? Una directiva es un componente también, en realidad una directiva es un modificador que yo le puedo aplicar a un componente o un modificador que yo le puedo aplicar a un tag de HTML, ¿no? Porque un componente termina redundando siempre en un tag nuevo de HTML, ahora vamos a ver más adelante. Y una directiva es un modificador, es como yo le pongo un atributo. Y con esa directiva yo puedo crear comportamiento mío, custom, para que cuando un determinado elemento tenga esa directiva, pase algo, se le pinte color de rojo. Por ejemplo, a un div yo le puedo poner una directiva mía que sea pintate de rojo. Entonces todos los div que tengan esa directiva van a generar la ejecución de algún código que hace que ese div se termine pintando de rojo. ¿Me explico? O sea, es un modificador una directiva. Un componente ya es algo armado. Veamos. Bueno, con eso me parece que la arquitectura queda más o menos, los conceptos están más o menos detallados. Vamos a ir uno por uno los distintos elementos de esta arquitectura, como ser componentes, como ser servicios, para especificar. Vamos a ir uno por uno de estos componentes de esta arquitectura. Nosotros nombramos los componentes, los templates. Vamos a empezar por acá, por el corazón, digamos, y después vamos a seguir con los siguientes conceptos. Con esto ya tenemos bastante porque la sintaxis de los templates es bastante compleja.
Vamos a seguir uno por uno. Entonces, bien, primer punto tenemos los componentes. Bien, un componente que sería, me va a permitir crear un nuevo tag HTML. O sea, fíjense acá abajo, yo tengo, esto sería un template de otro componente que está usando otros componentes. Bien, entonces yo acá tengo el componente, por ejemplo, del picker. Yo lo que me permite hacer Angular es crear para ese componente un nuevo tag HTML, ¿no es cierto? Que va a estar a la par de los div, de los table, de los HTML, de todo el body, todos los componentes P, todos los tags que nosotros ya usamos. Bueno, un componente yo le asocio un tag. Y después para usarlo lo tengo que escribir como si fuera un tag en otro template de HTML. Además, un componente se define como una clase con algunas anotaciones, como una clase de TypeScript. La instancia de esa clase se vincula a ese template y me permite llenar, la instancia de esa clase se vincula, perdón, a un template y me permite llenar a mí distintas variables y quedan vinculadas las variables. Se hace un binding, que se llama, entre las variables de la clase y variables que yo uso dentro de mi template. El componente me permite explicitar cuáles son las dependencias entre un componente y otro. Tengo componentes padre que dependen de sus componentes hijos. Y así se va formando como un árbol de componentes donde en la raíz está la aplicación y donde en las hojas están los componentes más específicos, como puede ser acá un day picker, por ejemplo, para poner una fecha, un formulario, con una lista de usuarios, con un formulario de usuario acá. Bien. Me permiten a mí generar estas. El componente tiene a su vez hojas de estilo modulares, usa el Shadow DOM. Esto es una forma de renderizar ese componente, o sea, lo que va a hacer todo este andamiaje de clases y demás, va a generar básicamente un DOM, un Document Object Model, que se va a ir imprimiendo y se va a ir mostrando. Imprimiendo quiero decir figurativamente, pero se va a ir mostrando en la pantalla de mi navegador. Y además me va a permitir, un componente tiene un ciclo de vida. O sea, yo cuando pongo un componente en un lugar y ese componente se instancia, sigue un determinado ciclo de vida. Tiene una inicialización, tiene un momento en el cual se va actualizando su contenido de acuerdo a cambios en su entorno, y tiene un momento también en el que puede ser destruido. Yo puedo de alguna forma con mi componente engancharme con hooks, engancharme a ese ciclo de vida y decir, bueno, cuando se inicia ese componente yo necesito ejecutar este código. Cuando se visualiza de nuevo este componente necesito ejecutar este otro código. Cuando se destruye el componente necesito ejecutar también otro método, por ejemplo, ¿no? Bien, por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Estos son componentes de Material Design que están disponibles en internet. Nosotros podemos, veamos acá, Angular Material. Podemos entrar acá en Angular Material, que es material.angular.io, y nosotros acá tenemos toda una gran biblioteca de componentes que ya están hechos, que siguen el modelo de Google, de diseño gráfico, que es Material Design. Es un diseño muy asociado a Google, se ven ahí las animaciones, pero acá nosotros tenemos, por ejemplo, botones de radio, tenemos algunas cosas un poquito más complejas que no tiene HTML, por ejemplo la lista de una grilla, un stepper, por ejemplo, que no existe, son HTML, ¿no es cierto?, para ir mostrando distintos pasos. Tenemos toda una biblioteca de componentes que son los componentes de Material Design. Acá los pueden consultar y pueden ver cómo es el código para poner uno de esos componentes. Este es bastante complicado, el del stepper horizontal, pero por ejemplo una card, ¿no? Una tarjetita simple. Fíjense cómo se escribe el componente de una tarjetita. Se escribe matcard, simple card, matcard. Bien, así, si nosotros ponemos esto en una aplicación que ya incluye esta biblioteca de Material Design, nos va a salir una tarjetita. Y después hay otros subcomponentes para crear distintas variantes de esa card. Por ejemplo, veamos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, alguno que tenga una imagen, ¿no? Este ya es un poquito más complejo, pero fíjense, yo meto un tag card, le pongo un header, ese header adentro ya tiene un div, fíjense que se combinan con los tags de HTML estándar, un título, un subtítulo, después acá pone una imagen, y de alguna forma con Angular alguien le ha enseñado a estos componentes cómo se tienen que renderizar y ha logrado que se rendericen de esta manera. Con estilos, bueno, agregándole estilos, agregándole comportamiento, etc. Bien, volvamos.
Entonces, bueno, algunos ejemplos como los que vimos recién, acá están en la presentación. Esta es justamente esa misma tarjeta. De, Podemos tener, por ejemplo, un paginador, donde yo le digo cuáles son las opciones de paginación, cuál es el tamaño de una página. Bueno, puedo crear distintos tipos de componentes para eso. Acá hay un link a esa misma biblioteca de Material Design. De crear un componente con el generador del Angular CLI, pero bueno, veamos un poquito cómo se compone esta sintaxis de un archivo JavaScript de un componente. Bien, tiene dos partes. En realidad tiene tres partes. La parte del componente propiamente dicho, que es la clase con sus anotaciones. La parte del template de HTML y la parte del estilo. Bien, en este caso estamos viendo la parte de TypeScript, o sea, la parte del componente propiamente dicho. Entonces, un componente es una clase, fíjense, export class, una clase de TypeScript, que acá yo declaro las variables de instancia, ¿no es cierto? Digo, bueno, va a tener un título, va a tener una lista, va a tener un ítem, que es de esta clase, el ítem es el ítem actual. Puedo defino su constructor, donde digo, bueno, la lista voy a inicializarla con un arreglo vacío. El ítem, bueno, acá faltan los paréntesis, pero voy a inicializarlo con un nuevo to-do item. Y después tengo distintos métodos que puede ejecutar este componente. Por ejemplo, agregar un ítem, por ejemplo, eliminar un ítem. Además de la clase tengo esta anotación acá, este arroba component es una annotation, no sé si lo han visto en Java, por ejemplo los annotations, o también se usan en .NET bastante. Es una forma moderna de alguna forma de especificarle más cosas a un elemento de un lenguaje, que es el caso, o que el programador puede especificar forma de agregarle datos o metadatos a determinados objetos del lenguaje como una clase. Entonces acá a la clase yo le estoy diciendo, bueno, esta clase es el app component, pero el selector es el nombre en HTML que yo voy a usar para cuando necesite usar este componente. Yo para poner uno de estos en un template voy a tener que poner menor, app-root, mayor, y abro de nuevo menor barra app-root, o sea, pongo el tag de ese componente. Le voy a decir cuál es el template correspondiente, que generalmente yo lo guardo en la misma carpeta. Y le voy a decir cuáles son los estilos. Acá puedo, fíjense que es un array, puedo poner varios archivos de estilo que aplican para este componente y que estos archivos de estilo van a estar acotados o van a estar contenidos o scopeados de alguna forma dentro de este componente. Bien. Después está la parte del template de este mismo componente, ¿no? Tiene dos partes, dijimos, el archivo TypeScript y el archivo HTML. Entonces dentro del archivo HTML yo voy a escribir código HTML, pero fíjense con algunas anotaciones de los atributos y con algunos otros componentes diferentes, era lo normal. Por un lado voy a tener acá un atributo, un binding de atributo, acá voy a tener un binding, ahora vamos a ver en detalle, voy a tener un binding de template. Acá voy a tener un two-way binding, por ejemplo, que fíjense que tiene corchete y paréntesis. Voy a tener algunas binding de eventos a través de los paréntesis. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, yo dentro de este otro archivo, que es el template, voy a tener cómo se ve o cómo se renderizaría o debería renderizarse ese componente en HTML. Bien. Esos bindings que están acá, esos bindings que yo dije que se pueden poner en el template, hay básicamente hay distintos tipos, pero ese binding está restringido. ¿Qué es lo que yo puedo hacer dentro de un binding? Fíjense, acá cuando yo abro llave, doble llave, lo que esté adentro de ese doble llave se va a ejecutar y se va a mostrar en la pantalla el resultado de la ejecución de esa expresión. Bien. Y también, si hay algún cambio en alguna de estas variables, en algún momento Angular solo se va a dar cuenta si cambió algo dentro de esas variables y va a actualizar lo que mostró inicialmente en ese template, en ese binding. Bien, si acá el item length, si de repente agrego un elemento, me va a empezar a mostrar. Si está vacío, me va a mostrar este string. Y si agrego un elemento, va a ejecutar de nuevo esta expresión para tratar de mostrar el valor resultante. Bien, esto lo va a hacer con cada uno de las expresiones que yo ponga acá. Ahora vamos a ver un ejemplo.
dentro de las expresiones que yo puedo, hay que tener cuidado con estas expresiones que yo puedo usar dentro de un template, que tienen que ser sin efectos secundarios, por un lado. No puedo hacer asignaciones, no puedo tirar un new, no puedo tirar un más, porque esto tiene efectos secundarios en el sentido que modifican una variable. Esto tiene que ver con el sistema de detección de cambio y no generar cosas que generen nuevas detecciones de cambios. El scope dentro de esa expresión, o sea, las variables, el scope quiero decir las variables que tengo disponibles para usar, son las variables de instancia de ese componente. O sea, yo acá no necesito poner this, por ejemplo, si yo estuviera, fíjense que acá estoy usando el to-do item de la lista, o estoy usando, por ejemplo, lo que yo tengo disponible acá, lo que voy a tener disponible en una expresión de este componente es el title, es el list, es el item. Fíjense que acá yo los estoy usando. Por ejemplo, el item lo estoy usando acá para mostrar el texto. Se ve. Estoy usando la lista acá en distintas expresiones. Acá, por ejemplo, para mostrar cuántos ítems de la lista tengo, ¿no? Entonces, el contexto de esta expresión, de las variables de dónde las puedo sacar, son las variables de instancia de mi componente. Ahora vamos a ver un ejemplito. No hay un espacio de nombres global, o sea, acá yo dentro de esa expresión no comparto el binding con la otra. Y las variables de ahí son las variables de mi componente. Las variables dentro de un template, dentro de una expresión de un template, son las variables de mi componente. Tiene que ser algo rápido, o sea, yo no puedo poner ahí, si bien puedo poner la llamada a una función o la llamada a un método, que el método puede estar implementado en mi componente, en la clase, digamos, en este archivo. Puede haber un método que yo lo llame directamente desde un binding de un template para obtener un valor, o cuando es muy compleja la expresión que yo tengo que poner, puedo crear un método. Pero tiene que ser algo rápido, porque esa expresión se va a ejecutar muchas veces. Esas expresiones de template se ejecutan muchas veces como parte del proceso de detección de cambios de Angular. Entonces hay que ser cuidadoso con qué cosas ponemos ahí. No podemos hacer una llamada HTTP para obtener un valor en una expresión de un template, porque eso va a tardar un montón de tiempo, varios segundos, y puede bloquear el renderizado del resto de la página, que puede ser lento. Y este concepto de idempotente tiene que ser idempotente en el sentido de que si yo lo llamo más de una vez y no hay un cambio en el modelo, me tiene que devolver siempre lo mismo. ¿Está bien? No puedo poner, por ejemplo, un valor más random ahí, un valor aleatorio. Si yo devuelvo siempre un valor diferente, eso puede confundir el sistema de detección de cambios de ángulo. O sea, si devuelvo un valor diferente cuando no hay ningún cambio en el modelo, eso puede traer algunos problemas.